Hoy vamos a estar compartiendo un tema que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Ustedes creo que ya lo han estado escuchando, me refiero al título. Ustedes han estado ya como de alguna manera preparándose para ese tema, y es básicamente la suficiencia de las Escrituras. Quiero invitarles entonces a que comencemos a adentrarnos en este tema, pero haciéndolo de esta manera. Vamos a tratar de definir inicialmente este título, la suficiencia de las Escrituras. Y la manera como lo vamos a definir es haciéndolo de esta forma. Veamos cómo nosotros podemos ver un poco más específicamente lo que es la Escritura, donde nosotros podemos tener una definición acerca de la Escritura. Yo sé que si tomáramos un diccionario bíblico, sé que si tomáramos la palabra como tal y miráramos en el griego lo que significa algo que hace relación a esta palabra, podríamos dar alguna definición, pero yo quiero invitarle a que usted escuche una definición que fue dada hace un poco más de, o alrededor de más o menos 400 años con respecto a la Escritura. Y es la definición que nosotros encontramos en la Confesión Bautista de Fe de 1689. Escuche lo que allí se escribe con respecto a lo que debemos entender por las Escrituras. Dice entonces así el capítulo número 1, párrafo número 1, que está bajo el título de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Ahora vamos a saltar al párrafo número 4. La autoridad de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Así entonces fue definida lo que tiene que ver con la Escritura, esta doctrina. Y creo que esto nos ayuda a nosotros a tener entonces ya un poco más claro a qué estamos haciendo referencia con Escritura. Pero ahora quiero pedirle que usted también escuche cómo podríamos de una manera sencilla dar la definición de suficiencia. Ya sabemos entonces que la Escritura está hablando de esto que tiene que ver con la voz de Dios, la palabra de nuestro Dios, que es muy claro para todos nosotros. Pero ahora miremos la definición de lo que es suficiencia. Y una forma sencilla de hablar de esta definición es la siguiente: es la capacidad para realizar una tarea sin ninguna dificultad. A eso entonces estaremos haciendo referencia con respecto a suficiencia. La capacidad que se tiene, que algo tiene, de cumplir una tarea, de realizar una tarea, pero sin ninguna dificultad, que lo hace completamente, lo hace sin ningún problema. Ahora, teniendo entonces ya claro estas dos cosas, permítame hacerle esta pregunta en este momento. ¿Cuál es la capacidad que tiene la palabra de Dios? Si estamos hablando entonces que las Escrituras son la palabra de Dios y que como palabra de Dios tiene la capacidad de hacer lo que se ha propuesto hacer sin ninguna dificultad, sin ningún problema, porque es la palabra de Dios, la pregunta entonces es, bien, ¿cuál es esa capacidad que tiene entonces la palabra de Dios? Si nosotros le hiciéramos esta pregunta a algunas personas, bueno, algunos responderían, de pronto no con palabras, pero sí sus hechos lo darían o darían una respuesta de alguna manera a esta pregunta de esta forma. Para algunos, la capacidad que tiene la palabra de Dios, la Biblia, es la capacidad de adornar una sala o un cuarto. ¿Ha entrado usted a alguna vivienda donde tienen la Biblia abierta en el Salmo 91 en la mitad de la sala o en un cuarto? Pues bien, para muchos, entonces la Biblia tiene esa capacidad de ser un adorno, o también en ese mismo escenario
de transmitir una protección sobrenatural, como un agüero. O sea, se pone en ese lugar para que proteja de alguna manera que no vaya a suceder cosas malas, que se tenga de una manera especial la presencia de Dios, según este tipo de personas. Pero para otros, la capacidad que tiene la palabra de Dios es para hacer de ella un buen negocio. Conocí hace años atrás, cuando me encontraba en la ciudad de Armenia, a una persona que vendía Biblias y me hablaba de eso, me hablaba de que la Biblia era un buen negocio, especialmente esas Biblias que tienen imágenes, que tienen figuras, y también la Biblia católica, que tiene otro tipo de presentación. Y me hablaba de que era un buen negocio, lo que ellos ganaban por el precio en que la vendían era bueno. Así que entonces para algunos la Biblia tiene la capacidad de dar buenas ganancias económicas. Pero para otros también la capacidad que tiene la Biblia puede ser medida en la forma tan especial como ella se convierte en un buen pisapapeles. O sea, hay muchos papeles por allí en desorden, la biblioteca tiene muchos papeles que se están revolviendo, pues cojamos la Biblia y ¡pum!, pongámosla encima de esos papeles y solucionado el problema. Para muchos, también esa es una buena capacidad de la escritura. Ahora, yo creo entonces que si nosotros nos ponemos a pensar en estas cosas, pues vamos a concluir que para nada la Biblia fue dicha o para nada la Biblia fue establecida para cumplir algunas de estas cosas. Quiero invitarle entonces a que veamos realmente cuál es la capacidad que tiene la escritura. Si estamos hablando de que ella es suficiente, bueno, ella es suficiente ¿para qué? Ella sirve ¿para qué? Quiero entonces invitarle a que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Un texto muy conocido que estaremos en esta noche compartiendo y que creo que nos ayudará a tener mucho más claro la suficiencia de la palabra de nuestro Dios. Permítanme, les leo este texto. Pero persiste tú, le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, creo que este texto es un texto que no ha de faltar cuando estamos hablando de la suficiencia de la palabra de nuestro Dios, porque en este texto claramente se nos está mostrando esa capacidad que la palabra de nuestro Dios tiene. Pero vamos a estar al mismo tiempo que revisaremos este texto, mirando otros textos que van a ayudarnos a ampliar lo que este mismo texto nos está enseñando. Pero quiero pedirle que usted no sea parte de él. Si usted tiene la habilidad de ir a otros textos en la escritura, no hay ningún problema, está muy bien, pero quiero pedirle que usted no pierda de vista este texto en esta noche. Entonces, ¿para qué sirve la palabra de Dios? ¿Cuál es la capacidad que ella tiene? Si ella es suficiente, ¿para qué es suficiente la escritura? Bien, creo que entonces a lo largo de este tiempo que vamos a estar allí sumergidos en la palabra de nuestro Dios justamente, vamos a mirar varias respuestas a esta pregunta a la luz de este texto. Y la primera es esta: para convencer al hombre de que ella misma es verdad. La palabra de Dios tiene una capacidad tan tremenda que lo que hace es que convence al hombre mismo de la verdad o la veracidad de ella. Ahora, puede ser que nosotros en algún momento estemos pensando de que eso no pasa con todo el mundo, y eso es cierto. Hay muchos que rechazan la palabra de Dios de tajo, o sea, no la aceptan bajo ningún concepto. Pero para aquellos a los que Dios ha planeado que su palabra llegue y transforme sus vidas,
pues justamente a esas personas la palabra de Dios les convence para que ellos concluyan de una manera clara y de una manera que no puede ser refutada que la palabra de Dios es verdad, que esa palabra es una palabra confiable. Y eso justamente es lo que nosotros encontramos en el versículo número 14, que hace un momento acabamos de leer. El texto nos dice, te persuadiste. Timoteo era un hombre juicioso. Timoteo era un hombre que había sido, como yo sé que muchos de nosotros lo sabemos, había sido levantado en ese temor del Señor. Así que Timoteo no solamente había escuchado la palabra de Dios, sino que él, según estas palabras, se había dado a la tarea de él mismo corroborar si esta palabra de Dios era verdad. Y cuando él se dio esa tarea de conocer, de investigar, de profundizar, pues entonces encontró que realmente era la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice, te persuadiste, tú mismo te diste cuenta, en el estudio que tú mismo has hecho, en la profundización, en la investigación que tú mismo has hecho, ¿qué es lo que has encontrado? Te has encontrado que ella es la palabra de Dios. ¿Bien? Resulta que en el mundo en el que nosotros nos encontramos, hay varios libros que les es dado el título de sagrados. Por ejemplo, cuando nosotros vamos y conocemos un poco más acerca del islamismo, encontramos que ellos tienen un libro que es sagrado y que se llama Corán. Cuando nosotros vamos a la religión budista, encontramos que ellos también tienen otro libro que es sagrado y que se llama el Tipitaka, o también es conocido como Canon Pali. Ese es el libro sagrado para ellos. Pero también cuando nosotros vamos a los hindúes, ¿qué encontramos con ellos? Que ellos tienen, por ejemplo, 4 libros que se llaman los 4 Vedas. Y también tienen otros que se llaman y los Upanishad. Y otros libros más que se convierten en los libros sagrados para esta religión. Si nosotros también vamos a los judíos, encontramos que para ellos el libro sagrado es la Torá, que es el mismo Antiguo Testamento para nosotros. Y en la religión cristiana, lo que nosotros encontramos es que el libro sagrado es la Biblia. Ahora, ¿por qué les hago mención de esto? Porque resulta que de todos estos libros sagrados, solo uno reclama ser un libro inspirado por Dios. Solo uno reclama ser inspirado por un ser superior. ¿Saben cuál es ese libro? Bueno, yo creo que ya ustedes han concluido. Ese libro es la Biblia. Es el único libro que reclama la inspiración divina. Todos los demás son libros que han sido escritos por personas comunes y corrientes como nosotros. Y eso no significa que la Biblia no haya sido escrita también por personas. Pero nosotros entendemos que aunque fueron personas las que intervinieron en la escritura, fue Dios quien usó esas personas, que a través de ellas fue que Él dio a conocer su palabra. Y es la Biblia entonces la que reclama esto y la que hace a la escritura diferente a todas las demás. Es por eso entonces que Timoteo también había llegado a esa conclusión. Él se había convencido que la escritura era la verdad. Yo quiero que usted escuche este texto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? El texto o el mismo apóstol Pedro dice, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que entonces tenemos allí claro que la escritura no es un libro más. La escritura no es un libro que puede sumarse a todos esos otros libros que se consideran sagrados, pero que no están al mismo nivel, porque solo la escritura es el único libro que claramente fue inspirado por alguien muy superior a nosotros, que es Dios mismo. Ahora, no sé si ustedes conocen a un hombre llamado César Vidal, pero si de pronto alguno ha escuchado de él, sabe que este hombre es un hombre muy intelectual, es un hombre
de unas capacidades asombrosas. No me refiero solamente a la escritura, sino me refiero a muchos temas del mundo en el que nosotros vivimos. Es de ese tipo de personas que su coeficiente intelectual es muy alto. Pero quiero contarle algo acerca de la vida de este hombre. Si ustedes buscan, por ejemplo, en YouTube el testimonio de César Vidal, ustedes van a encontrar que él cuenta algo muy especial en ese testimonio. Él nació en una familia católica, pero después fue llevado a los Testigos de Jehová. Y allí en esta iglesia, o en esta falsa iglesia, bien, él creció. Y después de que creció, convirtiéndose ya en un intelectual, a la edad de 19 años, él ya sabía leer hebreo y griego, el hebreo y el griego de la Biblia. Cuenta él que a él le interesó aprender esos idiomas, pero al querer aprenderlos no encontró otro texto mejor que el Antiguo Testamento para el hebreo y el Nuevo Testamento para el griego. Así que lo que él hizo fue usar estos libros para aprender esos idiomas que él quería. Y estudiando estos libros, o estudiando el Antiguo Testamento y estudiando el Nuevo Testamento, ¿qué fue lo que sucedió? Él encontró en ellos la verdad. Y cuenta que este libro lo que hizo fue abrir sus ojos y llevarlo a entender que lo que le habían enseñado cuando pequeño en el catolicismo, o en la adolescencia y juventud, en la iglesia, falsos testigos de Jehová, todo esto era realmente algo que no correspondía a lo que la Biblia decía. Entonces, impresionante, a los 19 años, él ya leía hebreo y griego perfectamente. Ahora, algo más. Resulta que cuando él, tiempo después, escucha el mensaje de la Reforma, cuando él escucha toda la teología reformada, él se da cuenta de algo. Se da cuenta que lo que él había leído en el hebreo y en el griego era exactamente lo que la teología reformada estaba enseñando. A él nadie le enseñó teología reformada. Cuando él compara la teología reformada con lo que había aprendido en el hebreo y en el griego, se encuentra que era exactamente lo mismo. La Biblia lo había convencido de que ella era verdad y que esa verdad era una verdad incalculable, asombrosamente bella. Yo quiero pedirle que usted escuche lo que dice el Salmo 119, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Eso nos habla el salmista. Toda la escritura es cierta. Pero Romanos capítulo 7, versículo 12 nos dice, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Qué entender por eso? Que la escritura misma es perfecta y que no hay nada que nosotros debamos dudar de ella, que esta escritura es totalmente confiable. Entonces, ¿qué hace la escritura? La escritura, cuando es presentada o cuando es vista de esta manera, deja al hombre sin argumentos. Y fue justamente eso lo que le sucedió a un hombre muy conocido en la escritura, a Job. No sé si usted ha leído ese libro de Job tan importante para nuestras vidas, pero si usted ha llegado especialmente a los últimos capítulos, ¿qué es lo que sucede allí? Lo que nuestro Dios hace es que Job, él entienda o que él se reconvenga de esa situación en la que él había llegado. Él no podemos decir que fue una persona que pecó maldiciendo a Dios por lo que estaba viviendo, pero lo que sí podemos decir es que en algunos momentos él se sintió ya muy cargado por todo lo que vivía y en algunos momentos cuestionó a Dios. Pues bien, en medio de esa ignorancia, ¿qué es lo que Dios hace? Le muestra la verdad de su palabra. Y quiero pedirle que usted entonces me acompañe o usted escuche más bien la lectura de una parte de esa respuesta que nuestro Dios le da. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía,
cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No sé si nosotros podemos ver la manera como ya Job había realmente comprendido que todos esos cuestionamientos que él tenía de Dios y de lo que Dios mismo estaba haciendo con él y de su palabra, ahora estaban quedando resueltos y estaba realmente entendiendo quién era Dios y su palabra ejecutándose en su vida. Él estaba entendiendo que Dios era el soberano y que ese soberano era aquel el que él debía escuchar y obedecer. Entonces, el versículo que está a continuación dice, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Yo creo que cuando nosotros dudamos de la presencia de nuestro Dios en medio nuestro a través de su palabra y colocamos en duda la misma palabra de Dios, no queda otro camino que es justamente llegar a este mismo punto, a un arrepentimiento, porque la palabra de Dios es Dios mismo hablándonos a nosotros. Entonces, teniendo ya esta primera parte de la respuesta, donde hemos hablado de para qué sirve la Biblia, para qué sirve la misma palabra de Dios, si no es más que para convencernos a nosotros mismos de que ella es verdad. Ahora vamos a dar una respuesta más. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Según el texto de segunda de Timoteo, capítulo 3 que estamos estudiando. Bien, resulta que la palabra de Dios sirve para llevar al hombre a perseverar en la salvación. Esta es una de las cosas que a muchos no les gusta escuchar, que muchos tienen recelo con esto. ¿Por qué? Porque se trata de una tarea diaria, de una tarea donde todos los días hay que esforzarse, donde todos los días hay que batallar y esmerarse por continuar en el camino del Señor. Muchos preferirían las cosas tan instantáneas como las vemos hoy en día. Como tenemos el café instantáneo, por ejemplo, o como tenemos los mensajes por las redes sociales que son instantáneos. Pero la Escritura nos habla a nosotros de la necesidad de perseverar. ¿Y sabe para qué sirve la palabra de Dios? La palabra de Dios sirve justamente para eso, para ayudarnos a perseverar. En el versículo número 15 nosotros encontramos esta frase, desde la niñez. Y hace un momento nosotros hablamos de más o menos quién era Timoteo. Para este momento Timoteo tenía ya más de 30 años. Ahora, seguía siendo un joven. Pero resulta que este hombre, desde su infancia, desde su niñez, él tuvo a su mamá Eunice y a su abuela Loida. ¿Y qué hacían ellos con él? Bien, ellas con él. Lo que ellas hacían era que le transmitían a él lo que ellas habían conocido de la palabra de Dios, porque ellas tenían una preocupación muy grande sobre la vida de Timoteo. ¿Cuál era su preocupación? Bueno, que él fuera un hombre salvo y que fuera una persona que viviera para la gloria y honra de Dios. Pues esto entonces se lo comenzaron a enseñar desde que él era muy pequeño. ¿Y qué fue lo que hizo justamente la palabra de Dios en la vida de Timoteo? Que a pesar de que los años fueron pasando, aquí no podemos saber exactamente cuántos, pero estamos hablando de alrededor de unos 20, un poco más, quizás 30 años, que su vida continuó como continúa la vida de todos nosotros desde que estamos en la etapa de infancia, pero desde la niñez, desde ese momento de su tierna edad, este hombre comenzó a conocer la palabra y fue esa palabra la que le ayudó a él permanecer en perseverancia, a permanecer firme en el Señor. Ahora, escuche lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Cuando Timoteo comenzó a escudriñar las escrituras, cuando Timoteo comenzó a conocer la palabra de Dios, él también en ese momento, porque
eso nos pasa a todos los que vamos a la palabra de Dios y vamos a conocer el mensaje que está allí. Comenzamos a ver que ese mensaje, que es un enorme mensaje, es un gran mensaje, es el mejor mensaje de todos, está anticipado por otro mensaje que es un triste, terrible y doloroso mensaje. ¿Cuál es? Que todo aquel que no escuche la palabra de Dios, que no escuche la voz de Dios hablándole a través de la escritura, pues va a tener que enfrentarse a algo. ¿Y a qué es lo que tendrá que enfrentarse? Tendrá que enfrentarse a la ira de la que acabamos de leer en este texto de Romanos 5:9. Entonces, lo que la escritura había hecho en este hombre, en Timoteo, era ayudarle o hacer que él permaneciera perseverando en Dios para no tener que enfrentar la ira. Y usted allí muy seguramente se estará preguntando, ¿enfrentar cuál ira? Pues bien, creo que es necesario ir a Juan 3:36. ¿Por qué? Porque este texto nos aclara de qué ira es que se está hablando. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que ¿de qué ira estamos hablando? De la ira de Dios. La palabra había hecho que Timoteo perseverara. ¿Para qué? Para que no tuviera que enfrentar la ira. ¿La ira de quién? De Dios mismo. En otras palabras, a eso mismo la Escritura nos ha enseñado a llamarlo la salvación. La Escritura, entonces, le había dado la fuerza y la fortaleza a Timoteo para que no solamente cuando él desde niño escuchó el mensaje de Dios, él a partir de allí, todos los días de su vida, cuando pasó a la etapa de adolescente y después cuando pasó a la etapa de juventud y ahora que era un hombre ya adulto, cada una de esas etapas las hubiera estado viviendo firme en el Señor por causa de la Escritura. Por eso dice que desde la niñez, y él continuaba ahora sirviendo y honrando a Dios con su vida. Hay algo muy curioso que muchas personas con respecto a la Escritura mencionan, y hay hasta digamos, algo jocoso que se dice de la palabra de Dios, y es esto. Si tú, muy seguramente usted lo ha escuchado, si tú estuvieras en una isla donde has naufragado, ibas en un barco, el barco se hundió, el único que se salvó fuiste tú y alcanzaste a llegar a esa isla y estás solo. Esa isla está deshabitada y tú estás solo en ella. Se hace una pregunta entonces allí planteando esta situación, ese tipo de preguntas que son como para reinas. Y es, bien, estando solo allí, ¿cuál sería el único libro que quisieras tener? Si tuvieras la posibilidad de tener un libro, ¿cuál sería ese único libro que quisieras tener? Bien, muchas personas concluyen, y entre ellas creo yo, muchos cristianos dicen, pues a mí lo que me gustaría es tener la Biblia. Bien, seamos un poco más honestos. Yo creo que si en algún momento nosotros estuviéramos en una condición como esa, realmente el libro que quisiéramos tener debiera ser un libro que tenga un título como más o menos este: ¿Cómo armar una balsa en 3 fáciles pasos? Estamos en una isla, estamos solos, no hay ayuda, y yo creo que el mejor libro que nos pudiera ayudar sería ese. ¿Para qué? Para poder salir de allí y regresar de donde salimos. Pero ¿por qué hacer mención de esto? Bien, porque la palabra de Dios no da la respuesta a todo, porque la palabra de Dios no es el libro que nos responde cualquier tema o que nos ayuda para cualquier situación en la que nosotros nos encontremos. La palabra de Dios tiene un propósito específico. La palabra de Dios tiene un propósito para el que ella fue creada o para el que fue ella establecida. Así que entonces, en una situación como esa, pues bien, ese libro sería muy útil, pero resulta que la humanidad y resulta que todos nosotros nos encontramos en una situación donde no necesitamos hacer balsas, no necesitamos hacer botes de una manera fácil. Lo que necesitamos es
poder ser salvos. Y esto justamente es lo que entonces Timoteo encontró en esta Biblia o encontró en la Escritura, y que desde la niñez él poco a poco perseveraba en esto para poder entonces caminar hacia la salvación. Esa salvación que a su abuela y que a su mamá le interesaban tanto. Ahora, quiero entonces que ustedes vean algo más. Resulta que muchos piensan, cuando hablan de la palabra, como les decía, como si ella tuviera las respuestas, por ejemplo, para problemas de álgebra, ese álgebra de Baldor. O también muchos piensan que la palabra de Dios debe ser tan suficiente que nos debe mostrar a nosotros cómo resolver problemas de la internet, de conexión, porque como la palabra de Dios es de Dios, entonces debe resolverlo todo. Pero la respuesta es no. La palabra tiene un enfoque específico, la palabra de Dios tiene un fin específico, un propósito definido, y para ese propósito es suficiente. ¿Cuál es ese? Ese propósito es que nosotros podamos ser alimentados, ser fortalecidos, para que podamos permanecer y perseverar hacia la salvación, hacia esa salvación tan grande de la que la misma Escritura habla. Yo quiero invitarle a que usted escuche ahora lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo número 11. Escuche lo que nuestro Señor le está diciendo a la iglesia que en este momento se le está hablando, que es la iglesia de Esmirna. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué es lo que significa eso? Bien, que si nosotros ponemos atención realmente a las palabras de nuestro Dios, si tomamos en serio lo que nuestro Dios dice, si eso que nuestro Dios dice en su palabra, nosotros lo colocamos por obra, nosotros nos interesamos porque eso haga parte activa de nuestra vida, entonces no vamos a sufrir el daño y el dolor de la segunda muerte. ¿De cuál segunda muerte estamos hablando? No de la muerte física por la que todos tendríamos que atravesar, sino por esa segunda muerte que entendemos por la misma Escritura que es la condenación misma. Así que, ¿cuál es la capacidad de la Escritura? ¿Qué es lo que la Escritura es capaz de hacer con nosotros? Librarnos de esa condición. ¿Y cómo nos libra de esa condición? De no tener que llegar a esa segunda muerte, pues entonces alimentándonos, fortaleciéndonos, mostrándonos el camino. ¿Para qué? Para que nosotros perseveremos. Así que entonces la Escritura no solamente nos convence por ella misma de que es verdad, sino que también la Escritura misma nos lleva a perseverar en esa verdad, nos lleva a mantenernos en esa verdad para nosotros cada día vivir la vida que nos conduce y que nos llevará a la salvación y nos librará de la segunda muerte. Ahora, ¿para qué más sirve la palabra de Dios? ¿Para qué más es suficiente la palabra de Dios? Bien, permítame mencionarle esto: para dar a conocer el poder de Dios, ese poder que salva, el poder de salvación. En el versículo número 16 aparece la palabra útil. Y creo que nosotros debemos colocar mucha atención en esta palabra, porque frente a esa palabra, en torno a esa palabra, este último versículo gira. Dice la Escritura que ella es útil. Y cuando nosotros vamos al idioma original, el griego, encontramos que en el griego esta palabra es ofelimos. Y cuando nosotros tratamos de entender un poco más esta palabra, lo que podemos ver es que esta palabra está haciendo alusión a que ella es capaz. Ese útil también nosotros podemos verlo desde el punto de vista que ella es capaz. Ahora, la pregunta es, ¿capaz de qué? Y ahí es cuando el mismo versículo comienza a respondernos. Ella es útil o ella es capaz para enseñar. Eso es lo que el texto nos está mostrando. Ella tiene esa capacidad, como ningún otro libro, de enseñar, de mostrar todas aquellas cosas que nosotros necesitamos saber
y que nos conducen a una vida que cada día será la mejor vida que nosotros podamos tener. Ahora, voy a contarle algo muy interesante que en una ocasión escuché y que me llamó mucho la atención. Resulta que había un hombre que nunca había escuchado de Dios, nunca. Es de ese tipo de personas que había vivido en esos países que son muy ajenos a la Biblia, a Dios, al Evangelio. Y resulta que este hombre nunca había escuchado de Dios, nunca había escuchado de Jesús, nunca había escuchado de la palabra, ni la había leído, ni la conocía absolutamente nada. Pero resulta que en una ocasión y por primera vez él tiene su encuentro con la palabra de Dios, con la Biblia. Y cuando tuvo su encuentro con la Biblia, lo que sucedió es que lo primero que leyó de la Escritura fue los 10 mandamientos. ¿Ustedes lo recuerdan? Permítame, yo se los cito rápidamente y se encuentran en el libro de Éxodo, en el capítulo número 20. No vamos a leer el texto, sino que vamos a recordar los mandamientos. Los mandamientos que están allí son: el primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí, versículo 3. Segundo, no te harás ídolos, versículo 4. También encontramos como tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, versículo número 7. El cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo, versículo 8. El quinto, honra a tu padre y a tu madre, versículo 12. El sexto, no matarás, versículo 13. Séptimo, no cometerás adulterio, versículo 14. Octavo, no hurtarás, versículo 15. Noveno, no dirás falso testimonio, versículo 16. Y décimo mandamiento, no codiciarás, versículo 17. Bien, este hombre que nunca había escuchado de Dios, nunca había escuchado de Jesús, nunca había escuchado de la Biblia, ni mucho menos la había leído, la primera vez que tiene encuentro con la palabra de Dios, lo hace con estos 10 mandamientos. Y la pregunta es, cuando él leyó estos 10 mandamientos, ¿qué sucedió? Bien, nosotros, como ya tenemos algo en nuestra cabeza con respecto a todo esto que nos enseña la palabra de Dios, ¿qué es lo que concluimos? Concluimos que estas son prohibiciones, son cosas que nosotros no debemos hacer. Pues quiero contarles lo siguiente. La palabra de Dios tiene una capacidad tan amplia de enseñar, una capacidad que nosotros no podemos en algún momento minimizar, que cuando este hombre tuvo su encuentro con la palabra de Dios y lo hizo con esos 10 mandamientos, lo que él vio en ellos no fue mandamientos, lo que él vio fue promesas. Él vio estos mandamientos como promesas. Él lo que estaba viendo allí era que llegaría un momento donde él nunca tendría un Dios diferente a Dios, que el único Dios del cual se hablaría, con el cual se tendría relación, sería con Dios, nuestro Dios, y que no habrían ídolos y que tampoco el nombre de Dios se tomaría en vano. Para él, el que se hablara acerca de no matar era algo que él sabría que lo viviría y que nunca más volvería a ver algo como esto. Pero también él vio allí en esto que el robo nunca más haría parte de ese futuro que esto le estaba mostrando como promesa. Pero también él estaba viendo que en ese futuro ya la codicia no existiría. Es tal el poder de la palabra de nuestro Dios que entonces a este hombre le enseñó algo que muchos de nosotros nunca lo hubiéramos visto de esa manera. Pero así es el poder de la palabra de nuestro Dios. Pero ¿para qué más es útil o qué más es capaz de hacer la palabra de Dios? Pues bien, la palabra de nuestro Dios tiene la capacidad de redarguir. ¿Y qué es redarguir? Reprender. Eso es capaz de hacer la palabra de Dios. No necesita la ayuda de otros. Ahora, cuando los predicadores la toman y la exponen, bueno, están cumpliendo una tarea que nuestro Dios les ha colocado. Pero la palabra por sí misma tiene la capacidad de reprender cuando alguien ha hecho lo incorrecto. Y eso es lo que nosotros justamente encontramos que sucedió con el gran rey David. ¿Ha leído usted el libro de Segundo de Samuel, capítulo número 12?
Bien, usted allí encuentra en la palabra de nuestro Dios que este rey, después de haber cometido un terrible pecado, Dios le envía a un profeta llamado Natán. ¿Y para qué lo envía? Lo envía para reprenderlo. Lo envía para que él entendiera el gran pecado que había cometido. Y hablando Natán, entonces con él le dice estas palabras. Segundo de Samuel 12:2. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Y si usted ha leído los versículos anteriores, sabe que cuando Natán le está diciendo esto, lo que le está diciendo es que él había tomado una mujer que no le pertenecía, pero Natán se lo estaba hablando con una ilustración y le está diciendo que hubo un hombre que tomó una ovejita que no le pertenecía, que era de su vecino, y esa oveja era la única oveja que ese vecino tenía, pero que él, teniendo otras ovejas, lo que hizo fue tomar esta y traerla y hacer con ella lo que quiso. Así que eso encendió el furor de David y dijo: ¿quién es ese hombre? Pues bien, Natán le dice: tú eres ese hombre, pero haciendo referencia a lo que había hecho con esta mujer que era la esposa de este hombre guerrero que él tenía en sus ejércitos. Así que Urías Eteo era el hombre del que se está hablando aquí. Y dice: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues? Y escuchen lo que le dice este profeta a este hombre. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Creo que entonces este fue un fuerte llamado de atención. Natán estaba reprendiendo a este rey de Israel. Y es entonces con esas palabras que él ya había dejado a un lado, que ahora Natán mismo vuelve y de parte de Dios le hace entender su pecado y le hace entender lo que él ha hecho mal delante de Dios. ¿Y qué causó esto en la vida de este hombre, del rey David? Versículo número 13 en su primera parte. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. La palabra de Dios tiene la capacidad de redarguir, de llevar a una persona a ser consciente de lo que ha hecho y que está mal delante de Dios, que ha pecado terriblemente delante de Dios y que algo tiene que hacer en ese momento. Y es justamente entonces por causa de esta situación que nosotros tenemos en el Salmo 51 estas palabras. Permítanme, las leo, versículo número 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué había provocado entonces la palabra de Dios en la vida de este rey David? Arrepentimiento, reconocer el terrible pecado en el que él se encontraba, pero ahora estaba delante de Dios de rodillas, clamando por su misericordia y por su perdón. Ahora, esto no solamente ha pasado en la vida de este hombre, esto no solamente pasó en la vida de este hombre. Yo quisiera que usted se hiciera esta pregunta. ¿Ha hecho este texto o ha llevado este texto a muchas otras personas a reconocer su pecado? ¿Cuántas personas leyendo esta historia de segundo de Samuel capítulo 12 o desde el 11 las ha llevado a reconocer también su propio pecado sin que nadie les diga nada? ¿O cuántos leyendo el capítulo 51 de los Salmos también han llevado a entender que han cometido un terrible pecado delante de Dios? ¿Cuántos? Bueno, la respuesta es muchos. ¿Y por qué?
porque la palabra de Dios tiene esa capacidad de reprender, de redarguir, para que entonces el pecador regrese a Dios en arrepentimiento, reconociendo su pecado. Pero ¿qué otra cosa también, según el texto de Timoteo, tiene la capacidad, la Escritura? Tiene la capacidad de corregir y de hacerlo como ningún otro libro lo puede hacer. Nosotros podemos claramente ver esto cuando en el tiempo del ministerio de nuestro Señor Jesús, Él hablaba con los judíos y específicamente les estaba citando algo que ellos hacían con la Escritura, algo que en muchos momentos no ha sido interpretado de la mejor manera y que espero en esta noche esto que vamos a compartir traiga un poco de claridad con respecto a este texto que es muy conocido. Quiero pedirle que usted escuche lo que dice Juan 5:39. ¿Qué dice ese texto? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bien, muchos toman este texto y lo que afirman es que este texto lo que está diciendo es que debemos escudriñar la palabra de Dios, que nuestra responsabilidad es escudriñarlo porque este texto lo enseña. Nosotros debemos darnos a la tarea de profundizar la palabra de Dios porque la Escritura en Juan 5:39 lo dice. Bien, no significa que no debamos hacer eso, lo debemos hacer, pero este texto no está planteando esto. ¿Qué es lo que este texto está planteando? Bien, lo que este texto está planteando era algo que los judíos estaban haciendo equivocadamente y que por lo tanto debía ser corregido. ¿Qué era lo que ellos equivocadamente estaban haciendo? Ellos estaban yendo a la Escritura y escudriñaban las Escrituras. Era una práctica de ellos, era algo que ellos hacían constantemente. Pero cuando lo hacían, lo estaban haciendo como con unas gafas puestas delante de sus ojos que no les estaba permitiendo ver correctamente el mensaje de la palabra de Dios. Dice el texto, o dice nuestro Señor Jesús, que ellos iban a la Escritura para ver en la Escritura la vida eterna, para conocer en la Escritura cuál era la vida eterna. Y resulta que en esa tarea, en ese propósito, ellos se habían olvidado de algo muy puntual. Ellos se habían olvidado de algo muy claro que la misma Escritura, y aquí estamos hablando del Antiguo Testamento, que la misma Escritura decía, y esto es lo que nuestro Señor Jesús quiere corregir, y es que al ir a la Escritura, al ir a ese Antiguo Testamento, lo que se encontraba era que ese Antiguo Testamento hablaba, anunciaba, apuntaba a Jesús. Entonces, ellos, estos judíos, escudriñaban las Escrituras para en ellas encontrar la vida eterna, para en ellas ellos saber cómo poder llegar a la vida eterna. Pero lo que se habían olvidado, lo que habían dejado a un lado, lo que estaban viendo de una manera sesgada porque tenían lentes que no le permitían ver lo correcto, era que no veían que todo ese Antiguo Testamento apuntaba hacia Cristo, anunciaba a Cristo el Mesías. Y es aquí entonces donde yo quiero invitarles a que ustedes vean cómo nuestro Señor Jesús nuevamente corrobora esto en ese mismo capítulo, pero el versículo número 46. Escuchen las palabras de nuestro Señor Jesús. Porque si creyeseis a Moisés, esta era una manera como en el tiempo de nuestro Señor Jesús se hacía alusión al Antiguo Testamento. Entonces él dice, porque si creyeseis a Moisés, dice él, me creeríais a mí. ¿Y por qué? Bien, nuestro Señor Jesús termina diciendo, porque de mí escribió él. El Antiguo Testamento apunta a Cristo, pero los judíos no estaban viendo la Escritura de la manera correcta. Por lo tanto, entonces, ellos no veían con claridad el mensaje como tal. ¿Y qué es lo que quiere hacer entonces nuestro Señor? Pues bien, lo que Él quiere hacer es corregir esa mala práctica que ellos están teniendo. Ahora, ellos no aceptaron esto. Ellos no estuvieron dispuestos a creer esto. Pero sus discípulos, que también eran judíos y que también habían sido levantados en esas enseñanzas, ellos sí corrigieron esa mala manera de ver la Escritura.
al punto tal que un gran judío que había sido levantado en medio de todas esas enseñanzas, quizás el judío que más fue conocido en el primer siglo después de nuestro Señor Jesucristo, también le fue corregida esta mala práctica. Escuchen lo que dice Hechos capítulo 28, versículo 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él, nos está hablando de ese judío, muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés, o sea, una referencia al Antiguo Testamento, tanto por el Antiguo Testamento, pero también hay otra forma aquí como se hace referencia al Antiguo Testamento, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Así que, ¿quién es este hombre? Bueno, yo creo que usted ya sabe quién es. Pablo. Pablo, como nosotros conocemos en la misma escritura, era un judío que había sido levantado en el judaísmo con todas esas malas enseñanzas o creencias que le llevaba a tener una lectura sesgada de la palabra de Dios. Pero ahora Pablo había entendido que el Antiguo Testamento de quien hablaba era de Cristo mismo, de Jesús mismo. Y por eso, desde la mañana hasta la tarde, él se encargaba de persuadir o de predicar acerca de Cristo para que otros judíos también encontraran esta misma verdad. Y no solamente judíos, sino gentiles, otras personas encontraran esta misma verdad. Entonces, ¿qué es otra cosa para la que es útil la escritura? Para corregir esas enseñanzas equivocadas que en muchos momentos se mezclan entre nosotros. Pero ahora permítame decirle algo más. ¿Para qué tiene capacidad la Biblia, la palabra de Dios en medio nuestro? Para instruir en justicia, como lo dice el texto de Timoteo que estamos hablando. Ahora, ¿qué significa instruir en justicia? Bien, ese instruir en justicia significa guiarnos en todo lo que necesitamos para vivir de una manera que satisfaga completamente la justicia de Dios. En otras palabras, que nosotros vivamos una vida correcta, una vida santa, una vida perfecta delante de nuestro Dios. Entonces, lo que el texto nos está diciendo es que la Biblia tiene esa capacidad, llevarnos a ser perfectos delante de nuestro Dios. Pero yo quiero que usted vea algo más. Cuando leemos el versículo 16 de 2 de Timoteo 3, encontramos que es justamente a esto que estamos hablando a lo que hace referencia. Escucha el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero yo quiero hacerle un par de preguntas a usted en esta noche. ¿Puede el hombre vivir justamente delante de Dios? Perfectamente. ¿Puede el hombre vivir delante de Dios? ¿Puede el hombre hacer todas las buenas obras que le han sido ordenadas que haga? Bien, la respuesta a eso es no. Y eso incluye a los cristianos, eso incluye a los creyentes, eso incluye a los que han sido nacidos de nuevo, a los que el Señor ha llevado a nacer de nuevo. Ellos, ninguno de nosotros puede vivir una vida recta, perfecta, justa, una vida donde hace todo lo que le ha sido ordenado. ¿Por qué? Porque sigue habiendo en medio de nosotros, sigue habiendo en este cuerpo que todos tenemos un pecado que se le llama remanente, un pecado con el que luchamos constantemente y que nos impide justamente hacer esto. Pero si eso es así, entonces, ¿cómo entender estas palabras que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo? ¿Cómo entenderlas? ¿Cómo nosotros entender de que la palabra de Dios nos puede llevar, tiene la capacidad de llevarnos a vivir rectamente, justamente, perfectamente, pero la realidad o la práctica que nos muestra nuestra propia vida es que eso es imposible? Bien, la manera de entender esto es la manera como en Romanos capítulo 1, en su primera parte, nos lo dice. Pablo nos ayuda a entender
cómo nosotros debemos ver esto. Dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, cuando nosotros leemos este texto, inmediatamente creo que salta a nuestra cabeza la pregunta de ¿y qué es el evangelio? Bueno, vamos a hablar de eso. ¿Y por qué Pablo no se avergonzaba del evangelio? También vamos a hablar de eso. Pero escuche lo siguiente. Muchos piensan que cuando hablan de la Biblia están hablando del evangelio. Muchos piensan que cuando le hablan a otras personas de la Biblia, le están evangelizando por el solo hecho de que están hablando de la Biblia. Pero la escritura es muy puntual para decirnos a nosotros qué es el evangelio. Permítame, se lo leo, se lo defino con la misma forma con que la escritura lo hace. Isaías capítulo 53, versículo 5 dice, pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Este es el evangelio. Pero, ¿qué entendemos aquí? Bueno, que Isaías lo que está haciendo es profetizando que el Mesías venidero llevaría sobre sí el castigo por nuestro pecado, que por causa de nuestro pecado, entonces él se encargaría de quitárnoslo y de sanarnos, en otras palabras, de salvarnos. A eso es que se le llama el evangelio. Primero de Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4 nos dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, habla el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Qué encontramos aquí? Bien, que Pablo lo que está haciendo es dando la enseñanza que él había recibido, que era muy importante y que era lo primero que él quería enseñarles, era lo primero que él quería que ellos supieran. ¿Y qué era eso? Pues que Cristo había cumplido lo que había sido anunciado en el Antiguo Testamento, que en su momento leímos en Isaías. Y era entonces que él moriría por nuestros pecados, él iría a la cruz por nuestros pecados, pero que como lo dice este texto, ni siquiera la tumba lo pudo retener. Eso es el evangelio. Permítame citarle otro texto más, aunque hay muchos que nos dejan claro y nos definen lo que es el evangelio, pero solamente permítame citarle uno más. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nuevamente, muchos creen que por hablar de la Biblia están hablando del evangelio, pero el evangelio es algo puntual en la palabra de nuestro Dios. Y quiero que ustedes vean cómo de una manera tan puntual estos textos nos lo dicen. En esta ocasión, el apóstol Pedro, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es mostrando cómo Cristo fue llevado a la cruz, colgado en una cruz. ¿Para qué? Para que él en esa cruz llevara nuestro castigo, pagara por el castigo que nosotros merecíamos, pero con eso logrando que fuéramos librados del dominio del pecado, y que ahora por causa de eso pudiéramos vivir una vida justa delante de Dios. Ahora, ¿por qué? Bien, porque en el evangelio lo que nosotros podemos encontrar es que en el mensaje que Dios ha dejado claro a través de su Hijo es que él pagaría por nosotros, pero al mismo tiempo su justicia, su rectitud y su perfección sería imputada a nosotros, sería puesta a nuestra cuenta. De eso se trata el evangelio. Puntualmente ese es el evangelio. Entonces, ¿cómo nosotros entender que la escritura tiene la capacidad de presentarnos delante de Dios justa, perfectamente, de llevarnos a nosotros a estar delante de Dios de una manera donde lo que Dios ve es que nosotros hemos cumplido perfectamente cada una de las obras que nos han sido demandadas a hacer? Pues la forma como la misma escritura nos muestra esto es que eso sucede
cuando el evangelio es aplicado a nuestra vida, cuando el evangelio llega a nosotros y transforma nuestra vida, porque a partir de allí ya Dios no nos ve a nosotros directamente. Creo que eso todos lo sabemos. Ya lo que sucede es que Dios nos ve a nosotros a través de Cristo. Entonces, esto es lo que nos muestra que las escrituras nos llevan a tener claro todo el poder que en ellas hay, todo ese mensaje tan grandioso que hay en ellas y que nos llevan a nosotros delante de Dios a ser presentados como justos y perfectos, aunque somos injustos y somos pecadores. Entonces, ¿cuál es la manera de que todo esto sea posible? Bien, quiero que usted escuche esto, ¿sí? La manera de que lo que la Escritura en Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 17, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La única manera de que eso realmente pueda ser en la práctica real para nosotros es si el evangelio es aplicado a nuestra vida, si nosotros comunicamos y hablamos y enseñamos a otros el evangelio. La Biblia, la palabra de Dios, es suficiente para hacer todas estas cosas. No nos resuelve problemas de álgebra, no nos resuelve cómo armar un bote en una isla si nosotros estamos allí solos y abandonados. No nos resuelve problemas de qué hacemos cuando el internet se nos cae, pero nos resuelve lo más importante en nuestra vida. Nos resuelve nuestro problema de salvación y con todo lo que hemos hablado en esta noche. Entonces, las escrituras son suficientes para lo que las necesitamos y para lo que Dios se ha propuesto hacer a través de ellas. Dios ha demandado que nosotros vivamos justa y rectamente delante de Dios, pero nosotros entendemos que aunque no lo somos, por causa de la escritura misma, somos presentados delante de Dios de esa manera, y la palabra de Dios ha sido suficiente para ayudarnos a entender eso, para ayudarnos a entender que de esa manera nos ve Dios y que entonces eso es lo que nos lleva a concluir que por causa de su gracia y su misericordia somos salvos, hemos sido salvos. La palabra de Dios tiene un poder tan grande que permítame, yo le termino esta noche, esta exposición, diciendo esto que está en la misma escritura. Isaías capítulo 55, versículo número 11. Escuche esta poderosa palabra que está allí para nosotros. Así será mi palabra, dice Jehová, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Así que entonces quiero invitarle a que usted tenga muy claro el poder de la escritura, la suficiencia de ella. Es palabra de Dios y se encargará ella de hacer cada una de las cosas que hemos hablado hoy, porque como palabra de Dios entonces le pertenece a Él y Él hará que ella cumpla el propósito para el que fue enviada. Así que a nuestro Dios sea la gloria y sea la honra. Pero quiero invitarle aún a esto más para concluir. Si usted no ha visto el poder de la escritura, si usted no ha visto la suficiencia de la palabra de Dios para llevarlo a la salvación, quiero invitarle a que usted, por causa de cada uno de los textos que hemos leído y de la palabra que nuestro Dios nos ha mostrado en esta noche, usted entonces vea que no tiene otra opción si usted quiere realmente una eternidad al lado de Dios. No tiene otra opción sino aceptar este mensaje, sino escudriñar este mensaje, sino usted reconocer la necesidad que tiene de arrepentimiento y de creer en el evangelio, de creer en Cristo para salvación. Yo quiero invitarle entonces a que usted entienda esto y que por causa de lo que ha escuchado, usted vaya a Cristo doblando sus rodillas y reconociendo de Él su majestad y que su palabra es tan poderosa
que llega a nuestra vida y la transforma, aún haciendo que esa transformación impacte nuestra eternidad. Oremos. Padre Celestial, queremos en esta noche dar a ti las gracias y la gloria y la honra. Y queremos hacerlo, Señor, porque esa palabra, Señor, que tenemos en nuestra mano, es una palabra que es poderosa, porque es tu palabra. Es la palabra con la que nosotros, al ir a ella misma, encontramos que fue la que fue usada para crear todo lo que existe. De la nada, esa palabra creó todo. Y ahora, esa misma palabra es suficiente para que nuestras vidas tengan lo que necesitan. No estamos hablando, Señor, como en otros lugares es visto, la fama, el dinero, las posesiones, sino para que tengamos lo que necesitamos. ¿Y qué es lo que necesita el hombre? La salvación, el perseverar en la salvación. Así que para eso es que la Escritura es suficiente. Y gracias, porque ella cumple cada una de las cosas que hemos hablado en la noche de hoy. De una manera grandiosa, de una manera perfecta, ella hace esto en la vida de todo aquel que delante de ella se rinde, reconociendo que es tu palabra. Así que, Señor, ruego entonces para que esta tu palabra, que es suficiente, produzca en nuestra vida esta transformación, lleve a nuestra vida a vivir de la manera que es para la gloria y la honra de tu nombre, porque ella es suficiente para producir en nosotros hombres que delante de Dios seamos vistos como perfectos por lo que ella misma ha dicho, porque Cristo pagó, Cristo fue el sustituto y ahora también su obediencia perfecta fue imputada a nosotros. Gloria y honra sea dada por siempre a ti. Amén.